de lo que ha provocado el kirchnerismo y la izquierda en las últimas horas en Argentina, con el propósito más que evidente de golpear a un gobierno democráticamente elegido, y vaya si ha sido elegido. Hay que refrescar un poquito la memoria y recordar que se trata del gobierno que más cantidad de votos en términos porcentuales recibió desde el regreso de la democracia hasta esta parte de la historia. Con lo cual es un gobierno de origen democrático, constitucional, que se basa en un Estado de Derecho y sin embargo ha sido brutalmente golpeado por operaciones del kirchnerismo en conjunción con la izquierda. Bien, comentame también desde el chat, por favor, usa el chat, eso nos sirve muchísimo para despertar también el algoritmo. Contame si estás al tanto de este tema, qué has visto, qué opinión tenés, me interesa muchísimo. Yo quiero empezar haciendo algún comentario general y ya vamos a analizar algunas imágenes. Quiero empezar con esta imagen. Esta es la consigna que repartió el Frente de Izquierda de los Trabajadores para los manifestantes del día de ayer en la ciudad de Buenos Aires. Número 1, ponerse las camisetas de fútbol. Ya te voy a explicar por qué. ¿Qué tiene que ver el fútbol con lo que pasó ayer? 2, empezar en la vereda y de a poco ir cortando la calle. ¿Por qué empezar en la vereda? Por el protocolo antipiquete, que hay que liberar las calles para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos constitucionales de la libertad de circulación. Poder circular por las calles, algo que en la Argentina no se podía hacer porque los zurdos se habían apropiado del espacio público, lo habían privatizado, ellos eran los dueños de la calle. Eso desde Milei en adelante ha dejado de ser así, por eso esta estrategia número 2, esta táctica, mejor dicho, número 2. Número 3, provocar a los policías revoleando botellas, piedras o lo que haya al alcance, buscando su reacción. ¿Por qué querían la reacción de la policía? Porque querían generar episodios de violencia. ¿Con qué objetivo? Te lo voy a explicar en instantes nada más. Número 4, una vez que comiencen a reprimir, grabar la respuesta policial, ensuciar a la policía para hacerlos quedar, como siempre, como los malos de la historia, los represores, los violentos, la dictadura y ese tipo de estupideces. O sea, dañar la imagen de las fuerzas de seguridad. Número 5, buscar móviles periodísticos para viralizar la violencia recibida, o sea, provocar la violencia, pero cuando se repele esa violencia de la única forma en que se puede repeler la violencia, o sea, con violencia, entonces ahí vamos a jugar a ser las víctimas. Y número 6, subirlo a las redes sociales con el hashtag Todos con los Jubilados y a los grupos de difusión de compañeros. Bien, este era el plan, o esta era una parte, aunque sea del plan. Esto es lo que podríamos llamar el plan táctico. Esta era la táctica para aquellos que concurrieran desde las izquierdas a la supuesta marcha de jubilados, que como veremos hubo de todo, menos jubilados, hubo apenas un puñado de jubilados. ¿Cuál era la consigna? Era defender a los jubilados, pero en realidad lo que trataron de hacer fue aprovechar esa ocasión para darle un golpe de violencia organizada al gobierno de Javier Milei. Bien, acá la pregunta es básicamente triple. Están intentando golpear al gobierno de Milei, están intentando voltearlo, de eso no cabe duda. Ahora, la pregunta, insisto, es triple. ¿Por qué? ¿Quiénes y cómo lo están haciendo? Bien, empecemos por los motivos. ¿Por qué? Miren, el gobierno de Milei ha perjudicado en tan solo un año a los intereses materiales de importantísimas élites en la República Argentina, todas al mismo tiempo. En ese sentido, es bastante distinto del kirchnerismo, que iba avanzando de a un enemigo a la vez. El gobierno de Milei ha disparado contra las más variadas élites parasitarias en la Argentina al mismo tiempo, sin mucho poder político más allá de la legitimidad de origen del presidente, pero sin músculo legislativo, por ejemplo, y sin un partido político realmente desarrollado territorialmente a nivel nacional. Entonces, ¿a qué tipo de élites le ha pegado el gobierno? Bueno, por empezar, a la casta política.
El nivel de ajuste se lo comió fundamentalmente la casta política, se cerraron ministerios, se cerraron departamentos, secretarías, se le cortó el dinero discrecional a las provincias, se cortó un montón de curros, todos los días se desregula, todos los días cae un nuevo curro de la casta política. En segundo lugar, los empresarios, no los empresarios, los empresarios que viven de sus relaciones sociales y amistosas con la casta política. Por ejemplo, los empresarios de la obra pública, por poner solo un caso y uno de los más importantes. En tercer lugar, la prensa ensobrada, los periodistas ensobrados que han vivido toda su vida también de sus relaciones carnales con la casta política. El último conflicto fue protagonizado nada menos que por el grupo Clarín, que quiere amasijar prácticamente la totalidad de la comunicación social en la Argentina. Número 4, los gerentes de la pobreza, aquellos que se hacían ricos a costa de intermediar entre los subsidios y las dádivas del Estado y aquellos que las necesitan. Los gerentes de la pobreza, que además son expertos en revueltas y en pseudo revoluciones, han sufrido un golpe prácticamente mortal. En sexto lugar, los sindicalistas garcas. Claro, el sindicalismo, sobre todo sindicatos como ATE, que es el sindicato del sector público, de los empleados públicos, ha recibido un golpe muy fuerte y la última movilización de los sindicatos en general ha sido muy pobre, poniendo de manifiesto su debilidad actual. Número 7, los movimientos sociales, los progres y el sur de Río en general, que durante años, como decía al comienzo, habían privatizado el espacio público. Ellos eran los dueños de las calles y ellos eran los dueños de la moral también, los dueños de los derechos humanos, los dueños del lenguaje, los dueños de las universidades, de las escuelas y de la cultura. Ellos se han visto tremendamente afectados también. En penúltimo lugar, el narcotráfico. ¿Qué tiene que ver el narcotráfico con todo esto? Que venía creciendo en los últimos años en la Argentina y tenía su epicentro en la ciudad de Rosario, en Santa Fe. El narcotráfico en solo un año ha sido brutalmente golpeado, afortunadamente, por el gobierno de Javier Milei. Por lo tanto, tiene también mucho interés el narcotráfico y el crimen organizado de que a este gobierno le vaya mal para que sus amiguitos, los políticos, le vuelvan a dar rienda suelta a los narcotraficantes. Y por último, miren, por mencionar un caso más, la mafia del fútbol. Y acá conecta con el asunto de las camisetas de fútbol. Los clubes de fútbol, o por lo menos muchos de ellos y muy importantes, convocaron a la manifestación del día de ayer a nada menos que a las barras bravas. Si no sos de Argentina, quizás el término no te suena, te lo explico en un segundo. Las barras bravas son grupos de criminales que usan camisetas de fútbol. No hay más que eso. Son grupos de criminales que utilizan camisetas de fútbol. El nivel de violencia en el fútbol argentino ha tomado tanta magnitud que durante algún tiempo los partidos se jugaron incluso sin público presente y al día de hoy se juega solo con el público local. El público del equipo visitante ni siquiera puede acudir a la cancha, dada la violencia que existe en un deporte tan bello y tan importante para la cultura argentina, pero que los argentinos de bien no pueden disfrutarlo. ¿Por qué? Porque los criminales que usan camisetas de fútbol se han apropiado de él y tienen poder político y poder económico, incluso poder armado. Ellos fueron convocados por la política para desestabilizar el día de ayer al gobierno de Milei. Además, están vinculados también con el narcotráfico y con el crimen organizado en general. Esa es la mafia del fútbol que el día de ayer protagonizó los más cruentos episodios de violencia que hemos visto y que ya te vamos a mostrar. Miren, la otra pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se está haciendo esto? Bueno, en realidad, esta pregunta tiene una respuesta muy fácil de entender. Falta poco para las elecciones. Tenemos elecciones intermedias en muy pocos meses y el gobierno está liderando las encuestas. Te voy a mostrar en breve nada más una de las últimas encuestas donde vemos la enorme brecha que se da entre La Libertad Avanza de Javier Milei, que se lleva el puesto número 1, y los segundos, que son los kirchneristas, que están bastante por debajo. Incluso una de las últimas encuestas mostró en Buenos Aires a Patricia Bullrich por encima de Cristina Kirchner, dejándola en segundo lugar a la madre de la corrupción en Argentina.
¿Mm? Entonces, ¿qué podría obtener el gobierno en estas elecciones? Músculo legislativo, meter diputados, meter senadores, tal como dijo Javier Milei en su reciente discurso, precisamente en el Congreso de la Nación, cuando dijo: espero muy pronto ver pintado de violeta esta Cámara. ¿A qué se refería? Vamos a ganar las elecciones y vamos a meter muchos diputados y muchos senadores. Cuando Cristina Kirchner dijo hace poco que el reloj de arena se echó a correr para el gobierno, miren, esa metáfora en realidad le cabe mucho mejor a la oposición. Cristina quiso decir que el reloj estaba ya dándole cuenta regresiva a un gobierno que pronto debía irse. En realidad, el reloj le está corriendo a la oposición. ¿Por qué el tiempo le corre a la oposición argentina? Porque si no logran producir un acontecimiento de enormes dimensiones políticas, si todo sigue como viene, si la inflación sigue bajando, si sale el acuerdo con el FMI, si la economía sigue creciendo, si los salarios reales le siguen ganando a la inflación, si todo sigue de acuerdo al plan, en breve, La Libertad Avanza se fortalecerá políticamente y ya no será nada fácil, es más, diría imposible, voltearle un DNU. Y no va a ser nada fácil incluso voltearle un proyecto de ley, con lo cual lo más fuerte del programa de Milei y de los libertarios en Argentina podría empezar a hacerse realidad en breve cuando se gane músculo legislativo a partir de las elecciones de octubre. Más aún, en estas elecciones, La Libertad Avanza se podría estar jugando nada menos que 8 años de Javier Milei. Te lo repito, en estas elecciones, si las cosas salen bien para La Libertad Avanza y se adquiere poder legislativo y se continúa en la sana recta, se podría estar jugando, insisto, 8 años de gobierno de Milei. Este es, por lo tanto, el momento de voltear a Milei. El reloj está corriendo y no le está corriendo a Milei precisamente, cuya popularidad está relativamente intacta. Le está corriendo a la oposición, que si las cosas salen bien para los argentinos, las cosas saldrán mal para los kirchneristas y para los zurdos hijos de puta en la Argentina. Ahora, ¿cómo quieren voltear a Milei? ¿Cómo? Miren, la figura para entender lo que vamos a ver a continuación es la figura de la revuelta, pero no cualquier revuelta. Esta es una revuelta organizada, planificada, programada. No es una revuelta espontánea. No tiene nada de espontaneidad lo que vamos a ver. Hay antecedentes de esto. Es decir, esto es parte de una estrategia que ya se ha usado en otros países y que viene del socialismo del siglo XXI y del Grupo de Puebla. Es decir, los grandes foros de coordinación de las distintas izquierdas que operan en nuestro continente. ¿Cuáles son esos antecedentes? Miren, en el año 2019, en el mes de octubre, Chile y Ecuador, donde golpearon a través del indigenismo al gobierno de Lenín Moreno en Ecuador, que tuvo que abandonar Quito y trasladarse a Guayaquil. Y en el caso de Chile, también en el mes de octubre, solo que una semana después de Ecuador, golpearon al gobierno de Sebastián Piñera, que nunca pudo volverse a poner en pie, y abrieron además un proceso constituyente que en 2 oportunidades presentó sin éxito una nueva constitución para Chile que el pueblo chileno rechazó. En Perú y en Colombia, episodios similares. En el año 2020 cayó Vizcarra, se sucedieron en Perú distintos presidentes que duraban apenas un puñado de días o de semanas, la desestabilización política fue total, las revueltas en Lima y en otras ciudades eran feroces, la violencia política se había diseminado por todas partes y en el caso colombiano, la violencia contra el gobierno de Iván Duque también casi le cuesta la presidencia. Fíjense ustedes que nunca le ocurre esto a la izquierda. Qué curioso, nunca le ocurre a los kirchneristas, no le ocurre a López Obrador, no le ocurre a Sheinbaum. Miren, ni siquiera le ocurre realmente a Nicolás Maduro, ni siquiera. Siempre le ocurren a gobiernos de centro derecha o de derecha. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Porque acá opera una ley general que es la siguiente. La izquierda es
en todo momento y en todo lugar un fenómeno antidemocrático. Te lo repito, ley general, para que te la aprendas. La izquierda es en todo momento y en todo lugar un fenómeno antidemocrático. Ellos se llenan la boca de democracia solo cuando tienen el poder. Ahora, cuando lo pierden, ya no son tan democráticos y elaboran distintas estrategias. Hace algunas décadas organizaban guerras de guerrillas para hacer golpes de Estado. Organizaban incluso grupos terroristas para aterrorizar precisamente a la sociedad y socavar el poder de los gobiernos, incluso democráticamente elegidos. En el caso de Argentina, el terrorismo de izquierdas operó más salvajemente durante los gobiernos democráticos obrantes entre 1973 y el 24 de marzo de 1976. Con lo cual, ¿qué hacen hoy? Ya no organizan ese tipo de golpes de Estado a través de grupos guerrilleros y terroristas, sino que organizan revueltas que parecen ser espontáneas, pero que en realidad, como vamos a ver a continuación, están perfectamente planificadas. ¿Pero qué acaso con una revuelta van a hacer? ¿Un golpe? ¿Van a voltear un gobierno? ¿Qué están buscando? ¿Cómo lo planean hacer? Miren, lo que quieren producir es un muerto. Así de simple. Están buscando un muerto. Hay gobiernos a los que un muerto les cuesta el poder. Acordate lo que pasó con Santiago Maldonado durante el gobierno de Macri. Prácticamente le costó el poder. Acordate los muertos en el gobierno de Duhalde. Le costaron efectivamente el poder. Imagínate un muerto bajo el gobierno de Javier Milei. Se te llena el país de los supuestos organismos de derechos humanos, organismos internacionales. Tenés un bullying mediático internacional sin precedentes y a tu país no va ninguna inversión económica en consecuencia. Te fulminan el plan económico. Te lo repito, generás un muerto, socavás el poder político y generás un daño tan grande a nivel reputación del país que las empresas no van a ir a invertir a la Argentina. Eso es lo que están buscando. ¿Y cómo lo hacen? Pagándole a sujetos, seres humanos de una condición lamentable, una condición cultural diminuta, modos de vida primitivos, salvajes, títeres que están listos para activarse violentamente a cambio de un par de billetes, que no tienen ningún problema de ir a lanzar piedras, romper autos, incendiar comercios, destruir todo a su paso a cambio de un par de billetes que le dé algún grupo político, alguna caja política. Y saben que se van a exponer también a ser agredidos. Y bueno, ahí está. Al final es una ruleta rusa. A ver a quién van a agarrar hoy. ¿Qué balazo le va a pegar a quién? ¿Dónde va a estar el muerto? Es una ruleta rusa. Y a su favor tienen estos revoltosos jueces. Jueces que, como la jueza kirchnerista Karina Andrade, dejó 114 detenidos en libertad. Estuvieron apenas algunas horitas detenidos y fueron liberados. Ese es el rol del abolicionismo penal. Siempre del lado del delincuente, siempre enemistado con la víctima. Les han garantizado impunidad. Les han dicho, ustedes vayan, nosotros les pagamos, destruyan todo a su paso y si caen detenidos, no se preocupen, tenemos jueces que los van a sacar muy rápidamente y así pasó. De todo lo que se ha tratado esto es de buscar un muerto. Tenemos 8.300 personas en vivo, impresionante este vivo cómo está disparándose, está llegando mucha gente. Les pido por favor que me dejen un like, que me dejen un comentario de qué opinan sobre todo esto que está pasando, así también movemos el algoritmo, porque a continuación te voy a mostrar algunas imágenes de lo que acabo de introducir. Te voy a mostrar algunas imágenes de lo que ha pasado hace pocas horas en la Argentina. Ahí teníamos la consigna de la marcha que repartió la izquierda de cómo generar tácticamente la violencia. Y ahora vamos a empezar a ver algunos
Algunos videos, algunos clips, que algunos son muy fuertes, esto seguro que va a costarnos la monetización del canal. YouTube, ustedes saben muy bien cómo funciona esto, es muy probable que nos afecte económicamente, pero no me importa. Acá no estamos haciendo esto por economía, por un negocio personal, estamos haciendo esto para informar a la gente de lo que está pasando, de cómo opera la izquierda, para que no les compremos nunca más el cuento de que ellos defienden la democracia y defienden los derechos humanos. Ellos son delincuentes que están escondidos bajo banderines ideológicos. Eso es un sujeto de izquierdas, un delincuente que está escondido bajo consignas ideológicas. Vamos a ver este fragmento. Bueno, muy lindo los jubilados, ¿no? Mirá vos, mirá el estado físico que tienen los jubilados, mirá qué buen porte que tienen. Incendiaron autos, incendiaron contenedores, rompieron negocios, hasta incluso tenían fuerza para lanzar piedras, y vaya piedras, contra la policía. Ya vamos a ver varios videos más. A mí, la verdad, el estado físico de estos jubilados me resulta envidiable. Ojalá yo llegue a esa edad de la vida donde uno piensa que va a estar ya un poco deteriorado. Ojalá yo llegue con este ánimo, Si no, miren esto. Para hacia Hipólito Yrigoyen, porque hay unas columnas que están avanzando hacia aquel lado, y también de este lado, como no, en realidad en todos lados se siente el efecto del gas lacrimógeno. Para el lado de Yrigoyen, frente al anexo del Senado, cerca de la calle Solís, se escuchan ahora detonaciones. ¿Sí? Se escuchan detonaciones. De aquel lado vimos como también en ese sector el carro hidrante estaba, no sé si de la policía o de Gendarmería cuál era, pero estaba el carro hidrante también tirando agua por aquel lado. ¿Sí? Repetimos. Miren cómo destrozan todo, miren. Mientras tanto, miren los jubilados. Rompen las veredas y le arrojan parte de las veredas a los efectivos que están allí. Creo que es la prefectura los que están enfrentados en este momento. Sí, mirá, ahora lo que veo acá, no son delincuentes, mirá. Es... Sí, mirá, yo le relato, lo que vemos ahora es prefectura naval. Sí. No, perdón, gendarmería. Es gendarmería la que está sobre Hipólito Yrigoyen haciendo un cordón y está avanzando hacia el lado de Solís, con el carro hidrante adelante, ¿sí? Cordón de la infantería, de gendarmería, cortando toda la calle, y el carro hidrante de gendarmería adelante. Para hacia Hipólito. Mirá el tamaño de piedras que tiran. Mirá el tamaño de piedras que tiran. ¿Vos sabías que hubo más heridos del lado de la policía que del lado de estos delincuentes? A estos delincuentes hay que dejarles sin ningún ánimo de volver a molestar. La policía a estos delincuentes tendría que darle un buen merecido. Un buen merecido que llene de orgullo a los argentinos de bien. Y en este punto los periodistas se escandalizan. ¡Qué horror eso de hablar de argentinos de bien! ¡Qué feo! No, horror es esto que estás viendo. Hasta tal punto el relativismo moral penetró nuestra cultura que hoy hablar de bien y de mal es para el periodismo hegemónico un signo de extremismo. Cuando la realidad es exactamente la opuesta. Haber extirpado de nuestras nociones básicas la dicotomía moral entre bien y mal es propio de la barbarie. Vivimos en una cultura de bárbaros. Una cultura de bárbaros impulsada, entre otras cosas, por el periodismo hegemónico. Periodismo que acusa de fascistas a aquellos que hablamos de buenos y malos, cuando lo bueno y lo malo está al frente de nuestros ojos. Es muy simple identificar acá quién es el bueno y quién es el malo. Un tipo que está tratando de voltear un gobierno democrático
rompiendo el espacio público y el espacio privado, tirándole cascotes y piedras a la policía, no es el bueno, es el malo. La policía está formada por hombres buenos. Y esos hombres buenos, si son agredidos por los malos, todo lo que tienen que hacer legítimamente es reprimirlos, con toda la fuerza de la ley. La máxima fuerza de la ley debe ser empleada contra estos salvajes para que no les quede ningún ánimo de volver a molestar en el futuro y de volver a practicar este tipo de violencia. Lamentablemente, hubo heridos en la policía y lamentablemente hubo muy pocos heridos entre estos salvajes. Una persona de bien solo puede desear que los salvajes, los bárbaros, los delincuentes, sufran las consecuencias de sus actos violentos. Ojalá estos tipos reciban en algún momento su merecido. Ojalá le dé la policía su merecido. Desde este canal siempre estamos del lado de los buenos, o sea, del lado de la policía. Vamos a continuar viendo. Volvieron los barrabravas. Miren esto. Elementos combustibles al fuego, como cartones, papeles y todo lo que sea combustible. Mira, ahí van a prender fuego más, ¿eh? Otro contenedor. Otro contenedor. Mientras vemos esta imagen, vamos a otro punto con Marcelo Peláez. Marce, te escuchamos. Están regresando. Y mirá cómo... ¿Ustedes se creen que esto es espontáneo? Esta era una manifestación de jubilados. Fueron tan estúpidos que ni siquiera escogieron otro tipo de manifestación como para pasar desapercibidos. En la supuesta manifestación de jubilados no había jubilados. Había salvajes y bárbaros. Seres humanos muy primitivos, en un estado cultural de degradación permanente, similares a los monos. Estos son seres humanos, hay que reconocerles. Son seres humanos y por lo tanto tienen la dignidad propia del ser humano. Ahora, sus acciones no son dignas y su modo de vida menos. Se parecen a los monos. Se parecen a los monos y hay que tratarlos como tales. Si violentan a los demás, pues hay que darles su merecido. Insisto, ojalá se persiga a todos estos simios, a todos estos mandriles, y se les dé su merecido. Vamos a seguir viendo algún material más. Miren esto. Vaya, qué buena que fue la manifestación de los jubilados, ¿no? Miren, los jubilados dieron vuelta un automóvil, incendiaron unas vallas. Miren esos jubilados. ¡Hijo de puta! Yo pregunto de verdad, ¿qué se hace con esta gente? No sé, yo supongo que esta gente no debe trabajar, no debe producir nada. Debe ser gente que ha estado la mayoría de su vida culpa de la casta política, obviamente. Esta gente no piensa, esta gente tiene el cerebro frito, pobrecitos, insisto, son personas cuyo coeficiente intelectual debe ser muy similar al de un mandril. Por eso lo pueden usar de esta forma. Ellos tienen jefes. Estos son como monitos de circo que los utilizan para esto. Y como todo lo que han conocido en su vida es la violencia, pues lo mejor que saben hacer es ser violentos. Pero yo me pregunto, ¿qué hace la sociedad con esta gente? Esta gente tendría que estar presa y la sociedad no tendría ni siquiera que pagar un solo peso de sus impuestos para darles de comer. Esta gente tendría que trabajar en las cárceles para darse de comer a sí mismos, como toda persona hace. Las personas trabajamos para poder comer, pero estos siempre han comido de lo que los otros trabajan y encima
tienen el tupé de salir a destrozar lo que los otros producen. Ese es el ciclo del parásito. El carro hidrante estaba, no sé si de la policía o de gendarmería cuál era, pero estaba el carro hidrante también tirando agua por aquel lado. Sí, repetimos, Hipólito Yrigoyen en la esquina de Solís y también bueno, ese sector. Miren la convicción con los que los jubilados defienden su causa. Miren esto. La marcha de los jubilados, sí, claro. Miren esto otro. Un comercio de una persona, insisto, que trabaja, seguramente se levantará temprano para abrir su negocio, dará trabajo a otros ciudadanos que trabajarán para él o con él. Bueno, esto es lo que le pasó. ¿Qué haces, enferma? Bueno, eso fue contra el banco, en concreto. Eso fue en concreto contra el banco, contra un banco. Todo lo que ven, todo lo tienen que romper. ¿Por qué? Porque están llenos de odio. ¿Vieron que los zurdos siempre acusan a la derecha de tener odio? No. Ellos son los que siempre han estado movidos por el odio. Nadie podría encontrar ninguna manifestación de derecha que haya generado este tipo de cosas, jamás. Miren, las manifestaciones de derechas de los últimos años han sido cierres de campaña de Milei, las marchas pro vida, las marchas contra la ideología de género en el colegio, marchas de familia, gente normal, trabajadora, honesta. Más aún, me acuerdo los actos de campaña de Javier Milei, la gente antes de irse recogía incluso toda la basura que se podría haber generado allí y cada uno se llevaba la basura para ni siquiera generarle un gasto al Estado, o sea, a los conciudadanos, de limpiar un acto político. La derecha es higiénica, la derecha es respetuosa, es responsable, es trabajadora, y exactamente lo contrario es la izquierda. Es atorrante, es delincuente, es perezosa, es irresponsable, es parasitaria, pero no podemos hablar de buenos y malos, porque se va a enojar Pañi. Se va a enojar Pañi. Desde la televisión va a decir, qué horror. Yo no sabría identificar dónde está el bien y dónde está el mal, diría Pañi, que fue lo que dijo el otro día, atacándome a mí personalmente. Qué horror que este tipo ponga las dicotomías en la Argentina en términos de bien y de mal. Yo soy muy progre, yo prefiero dejar de esforzarme por identificar la diferencia entre el bien y el mal. Estos progres son unos hijos de puta porque son unos inmorales. No les interesa el bien y por lo tanto contribuyen al mal, solo que se esconden en relativismo moral. Esa es la estrategia del progre. Trabajan activamente para el mal, niegan la diferencia entre el bien y el mal, ocultándose y ocultando su accionar en un soso e hipócrita relativismo moral. Entonces uno queda desarmado. El ciudadano promedio queda desarmado frente a esto, queda moralmente desarmado. ¿Qué más tenemos? A ver, miren, tenemos varias imágenes más. Bueno. Bien. Así es como obtenían sus proyectiles, aunque también hubo un camión que se los llevó. Ya en breve te lo voy a mostrar. Mira lo que le pasó a esta chica, que tuvo la desgracia de
A ver, acá está, perdón, lo tenía por otro lado. Mirá lo que le pasó a esta chica que tuvo la desgracia de haber, bueno, dejado su automóvil en el lugar equivocado. Mira esto. Vení, Ernesto, correte hacia este costado, por favor. Mira, rompieron Este auto cuya alarma veníamos escuchando. Claro. Acá Lo rompieron y están. lo robaron. Cascotazos, cascotazos, palazos. Mirá vos. Acá está la chica está adentro. Acá está. Son los dueños del auto. Qué horror. ¿Qué tendrá que ver esto con un reclamo, no? Ahí Por tenés eso la digo, dueña, mirá, ahí la tiene Marcelo. Hay bolsas que están rotuladas, tenían donaciones aquí. Tenían donaciones para llevar el cosa. ¿Querés que te lo lleve? Es de uso personal. Pobre chica, ¿qué culpa tendrá? Pero lamentablemente asistimos al momento que llegó la joven para advertir justo lo que estaba sucediendo. Marcelo, Perdón, enseguida volvemos con había vos. dejado el auto estacionado. Vamos con Santiago Martela. Vení, Ernesto, correte hacia. Bueno, lo que te decía, todo es objeto de destrucción. Todo, todo. Un contenedor, un parque público, un automóvil de policía, pero también un automóvil de un vecino. No importa, da lo mismo, hay que destruir. Porque de lo que se trata es de generar caos. Hay que destruir un banco, hay que destruir un edificio, hay que destruir vallas, hay que destruir. Todo lo que pueda generar caos hay que hacerlo porque esa fue la consigna táctica que bajó el Frente de Izquierdas. Generar violencia. ¿Para qué? Para recibir violencia. O sea, ruleta rusa. A ver a quién matan el día de hoy. A ver si el cielo nos bendice y conseguimos un muerto. Porque cuando consigamos un muerto, el gobierno va a incursionar en una crisis política asegurada. No lo consiguieron, pero podrían haberlo conseguido. Sí consiguieron heridos y sí consiguieron, lamentablemente, herir a muchos policías. Ojalá que sus compañeros en algún momento se desquiten. Este es un mensaje para la policía. Queridos policías, gracias. Gracias por reprimir a estos salvajes y defendernos a los argentinos de bien. Para la próxima, sepan que este ataque va fundamentalmente contra ustedes. Los zurdos los odian, los desprecian. Si fuera por ellos, los arrollarían con un camión a todos ustedes. La próxima vez que un policía tenga que disparar con una bala de goma, o con un gas lacrimógeno, por favor apunten bien. Apunten bien por sus compañeros heridos. Apunten bien por los vecinos y por los argentinos de bien en general que han sufrido daños materiales como esta chica. Apunten bien. Balas de goma, no otra cosa, no queremos muertos. Sí queremos que a esta gente le duela. Queremos que la próxima vez lo piensen 2 veces. Apunten bien, apunten bien. Los argentinos de bien vamos a estar aplaudiéndolos. Los argentinos de bien queremos a nuestra policía. Los argentinos de bien sabemos que los buenos son los de azul y los malos son los que se tapan la cara bajo un gobierno democrático. Simulando encima estar del lado de los jubilados cuyos jefes los destruyeron. Porque si alguien destruyó a los jubilados en la Argentina, eso fue el kirchnerismo. Destrozó el sistema de jubilación en la Argentina. La jubilación mínima durante Alberto, si mal no recuerdo, estaba en $80. Y ahí nadie se movilizaba. Ahí no iban los barra bravas. Ahí no iba la izquierda. Ahí no iban los movimientos sociales. Ahí no iban los progres. Ahí no iban los zurdos. No pasaba nada. Pero ahora, como se trata de golpear y voltear al gobierno libertario, allí están todos. Policía, apunten bien. La próxima, apunten bien. Porque están frente a delincuentes, antidemocráticos y corruptos. Que por cierto, no hicieron esto gratis, ¿eh? Se supo que les pagaban 50.000 pesos para generar el desmán. Pesa por pera, como se dice en la calle, y además Vamos a ponerlo de nuevo.
50.000 pesos por cabeza, por pera, como se dice en la calle, y además el traslado y la comida. No fueron. Ahí estamos viendo cuáles eran las consignas resumidas. Hay que romper, hay que chocar contra la policía. Hay que romper, hay que chocar contra la policía, y vos, Nico, estás contando que a muchos manifestantes, mal llamados hinchas de fútbol, son barra bravas, violentos, que juegan un día para un equipo y otro día para Son otro. profesionales de la violencia. Les 50.000 pagaron por ir a pesos. hacer disturbios. Sí, 50.000 pesos por cabeza. Bueno, ya los medios están confirmando que había 50.000 pesos. Esta gente no va gratis. Hay un pelotudo en el chat que me dice, ¿esta es tu prueba del pago? Pero vos sos pelotudo, ¿vos te pensás que esta gente va gratis a hacer eso, idiota? ¿Te pensás que los barra bravas van gratis a hacer eso, estúpido? De verdad, ¿te das cuenta que sos un mandril? ¿Te das cuenta que tu cerebro debe ser así, así de chiquitito? Así. Solo un completo idiota como vos puede creer que esa multitud de atorrantes, de delincuentes, de criminales organizados van a ir ahí espontáneamente, a la marcha de los jubilados. Bien. Además, fíjense qué espontáneo que fue todo, que incluso le llevaron un camión con escombros. Un camión repleto de escombros, ¿para qué? ¿Para qué será? Y ahí tenés tus municiones. Ahí está, mira. Ahí están todas tus municiones para ir contra la policía. Camión de escombros. ¿Qué tal? Muy espontáneo, ¿eh? Muy espontáneo todo. Incluso el director del SAME contó que los kirchneristas tiraban piedras contra las ambulancias. Claro, no querían que los médicos estuviesen trabajando para asistir heridos. Querían al revés, que los heridos fueran de gravedad. Si lo que estaban buscando era un muerto. Con esto queda clarísimo qué es lo que buscaban. Escuchen. Yo lo que quiero decir, Eduardo, es una cosa. Sí, sí. Y que le quede bien claro a todos. Yo no puedo entender que vaya a levantar un herido como el señor que tuvo el traumatismo grave del cráneo y nos agredan y nos agarren a piedrazo la ambulancia. ¿Perdón? Eso es inadmisible. ¿Perdón? ¿En serio? Sí, sí, inadmisible. Sí, sí. Estamos levantando heridos. los No me propios vengan a decir, Sí. no me vengan a decir que es un tema que a uno sí, a otro no. No, no, no. Es un herido. Lo pongo como advertencia. Es inadmisible. Qué bárbaro, qué bárbaro. O sea, los propios compañeros del herido. Yo no sé quién fue, yo no voy a, Y bueno, no voy a personalizar. ¿Me entiende, Eduardo? sí, sí, Yo claro. lo digo como advertencia. La ambulancia es intocable. El equipo es intocable porque estamos tratando de salvar a un herido. Claro, Y no me vengan por cualquier lado, pero eso no lo vamos a admitir. Yo lo que quiero decir, Eduardo, es... Bueno, miren quién convocaba. A ver, si alguna duda quedaba de que estos son delincuentes organizados, incluso te diría prototerroristas, mira quién los convocó. Entre otros, por supuesto, este no fue el único, pero mira quién los convocaba. ¿Te suena? A ver, te quiero leer en el chat. ¿Quién es el que estás viendo en pantalla? Ya está viejo, evidentemente, pero es bastante reconocible. Son los mismos rasgos malditos de siempre. ¿Quién es el que estás viendo en pantalla? Se llama Firmenich. Mario Firmenich. Ya mismo vamos a ver el video. Mario Firmenich fue el líder histórico de Montoneros. ¿Qué fue Montoneros? La organización terrorista urbana más peligrosa de la Argentina. La más peligrosa de la Argentina. Y una de las más peligrosas de todo el continente. Montoneros, junto con el ERP, las FARC y las FAP, cometieron entre 1969 y 1979 21.644 operativos guerrilleros y terroristas, o sea, atentados terroristas. 21.644 en tan solo 10 años. La magnitud de esta organización era impresionante. Se entrenaron en Cuba. Hay fotos de Firmenich. Busca, por favor, Santi, Firmenich en Cuba. Se entrenaron en el Líbano. Busca también fotos de Firmenich con Arafat
en el Líbano, tenían fábricas de explosivos y armamento militar instaladas en el Líbano, tenían bases operativas, insisto, en Cuba, desde la que programaban ataques terroristas contra la Argentina. Y este era el líder, Firmenich. Este era el líder. Y esto fue lo que dijo convocando a la manifestación del día de ayer. Los jubilados son uno de los sectores de nuestro pueblo más desprotegidos. Las hinchadas de fútbol se están pronunciando solidariamente con la defensa de nuestros jubilados. Los hinchas de nuestros clubes sociales y deportivos unidos somos el pueblo argentino. Todos tenemos el deber de apoyar los derechos de nuestros compatriotas a una jubilación digna, al acceso a sus remedios, a una buena atención médica. Como hincha de Racing Club de Avellaneda, me solidarizo con el acompañamiento de todas las hinchadas a los jubilados el próximo miércoles 12 de marzo, frente al Congreso Nacional, a las 17 horas. Esta basura terrorista estaba convocando a las hinchadas de fútbol porque ya sabía del operativo, evidentemente, que se iba a realizar. Ahí lo tenés a Firmenich, mirá, es el de la derecha. Ahí lo tenés a Firmenich. Fíjate si no encontrás la foto con Arafat, por favor. Ahí lo tenés a Firmenich a la izquierda, con Arafat. Busca todas las fotos que puedas de Firmenich en los años 70, Dani, por favor, con Montoneros. Este tipo tiene las manos repletas de sangre. Este tipo es el responsable de secuestros extorsivos, asesinatos, bombas, mutilados, incluso hasta niños asesinados. ¡Niños asesinados! Este tipo fue un sanguinario. Ahí lo tenés. Y este es el tipo que convocaba, haciéndose el distraído, a las barras bravas del fútbol argentino a voltear al gobierno de Javier Milei. El líder de los Montoneros, que volvió a la clandestinidad en 1975 contra un gobierno peronista, diciéndose el mismo supuestamente peronista. Responsable, insisto, de asesinatos múltiples, bombas, atentados, secuestros, mutilaciones. Movimiento peronista montonero. Lo tenés al medio al terrorista Firmenich. Entrenado en Cuba, financiado en Cuba, responsable de uno de los secuestros más impresionantes del mundo, que fue el secuestro a los hermanos Born, Juan y Jorge Born, uno de los hombres más ricos de la Argentina, secuestrados. El botín que pagaron fue premio Guinness, récord Guinness, como el botín más grande de la historia de la humanidad. Yo ya no recuerdo la cantidad de millones, pero era impresionante la cantidad de millones que pagaron los Born para poder obtener la libertad. No recuerdo si eran como 70 millones o algo por el estilo. Pregúntale a ChatGPT, por favor, Santi, Dani, cuánto pagaron los hermanos Born por su secuestro. Esta gente mantuvo en cautiverio, torturó a militares, torturó a policías. Y hoy es el que convoca a las manifestaciones contra Milei. Acá me dicen 60 millones, otros me dicen 50 millones. Yo en mi cabeza tenía 70. ¿Sabés dónde guardaron el dinero de los Born? En Cuba. La plata de los Born se fue a las manos de Fidel Castro. ¿Te das cuenta? Son terroristas disfrazados de demócratas. Y hoy Firmenich es quien convoca a los barra bravas de fútbol para desestabilizar al gobierno de Milei. Y con esto quiero volver al punto
original. ¿Por qué están tan desesperados? ¿Por qué el tiempo les corre? ¿Por qué tienen que voltear ahora a Milei? Me avisan que murió un policía. Busca, por favor, Daniel, esa información, a ver si murió el policía que agredieron. Esta encuesta muy reciente, 28 de febrero, el 3 de marzo, arroja estos resultados. En las próximas elecciones 2025, ¿a qué partido político te gustaría votar? 41% La Libertad Avanza, 21% el kirchnerismo. O sea, casi el doble se lleva La Libertad Avanza, según la encuesta de Jacobe. ¿Cómo no van a estar desesperados por voltear al gobierno? Desde luego que van a estar desesperados por voltear al gobierno. En instantes nada más se va a estar conectando Andrés Barrientos, que es un estudioso del proceso chileno, que tiene estas características. Lo que hicieron en el Chile en octubre del 2019 va a ser explicado muy rápidamente por Andrés Barrientos para que comprendamos qué es lo que quieren hacer en la Argentina. Ahí está, se pagaron 60 millones de dólares. Esto fue en septiembre del 74. Bien. 60 millones de dólares. Por favor, busca si se murió un policía, por favor. Había muchos heridos. Había muchos heridos, policías. Lamentablemente, me acaba de llegar una información, la vamos a chequear ahora, de que un policía estaría muerto. Bien. El presidente Javier Milei compartió un meme recordando que Alberto Fernández dejó las jubilaciones en $80 y su gobierno las llevó a $300 en un año, tras la marcha golpista de los jubilados truchos. Este es el meme. Bajé las jubilaciones a $80, ignoremos eso. Subí las jubilaciones a $300, maldito fascista. Esa es la lógica de los zurdos. Esa es la lógica de los zurdos. Incluso para más datos al respecto, miremos esto. Este es un muy interesante resumen. Datos de pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones. Con Macri perdieron 18,5%. Con Fernández perdieron 4,6% los de la mínima y 27,4% los de la máxima. Con Milei perdieron 2% los de la mínima y ganaron 2,9% los de la máxima. Los jubilados de la mínima perdieron con bono de punta a punta 26,4%. Los jubilados de la máxima 46,5%. Salgan a las calles hoy a pedir disculpas todos los gobiernos lo que han hecho con el sistema jubilatorio y las jubilaciones. Bueno, acá están los datos. Bien. Pero el golpismo es contra Milei. ¿Por qué? Porque es de derechas. No nos hagamos los tontos. Acá de lo que se trata es de golpear a las derechas. Bien. Lo que vamos a conversar a continuación es muy, muy interesante porque lo que está pasando en la Argentina, insisto, es un espejo.